Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Un nuevo programa en un 14 de junio, un día que hace 42 años se firmó el cese al fuego de la Guerra de Malvinas. Y conmemoramos en este 10 de junio pasado la reafirmación de derechos sobre las Malvinas, sobre sus islas y sobre la Antártida Argentina. Por ello que dedicaremos este programa al tema Malvinas y para ello las entrevistas con Julio Aro de la Fundación No Me Olvides, Miguel Monforte, realizador del documental El viaje de Elma, y luego la entrevista con Juan Pablo Secopón, un biólogo marplatense del CONICET, que nos hablará sobre las riquezas naturales de las Islas Malvinas. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Quiero trabajar, un curso voy a hacer, en capacitación UCIP lo voy a lograr. Inscripciones abiertas el Luro 3030, en capacitación UCIP te podés formar. Capacitación UCIP para niños y adultos, 18 cursos pensados para vos. En UCIP te podés formar. Como le dijimos en la entrevista con Julio Aros de la Fundación No Me Olvides, quien nos cuenta sobre el proceso de identificación de los soldados caídos durante el conflicto de Malvinas. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Bueno, Julio, no hay tarde que no nos vayamos emocionadísimos y con una lágrima que siempre se nos pianta el lagrimón, como dice el tango, escuchándote estas historias que son reales, verídicas, que nos tocan el corazón, nos tocan el alma, que ocurrieron en Malvinas y en este mes de junio, que bueno, las revivimos también en tu testimonio. La verdad que nosotros estamos muy contentos, muy felices, primero por el día que es hoy, una reafirmación sobre los derechos soberanos sobre Malvinas, pero creo que esto es un acto, o este pequeño homenaje, esto es soberanía para nosotros. Es poderle poner el nombre de una placa a un compañero, poderle decir dónde está su mamá, enterrado su hijo, y que ustedes siempre nos den ese lugar, ese espacio, desde para juntarse el equipo docente o para darle esta charla o para hacer la muestra fotográfica, implica que también se tienen que hacer una ecografía en el corazón porque el corazón de ustedes no debe ser normal, ha mutado una forma de Malvinas. Entre todos estamos malvinizando y llevar esta forma de Malvinas a diferentes personas. Hoy, en la gente que llegó hoy, había una nena que va a un colegio que le encantan las historias, que nos conocía a través de su mamá y quería venir a conocernos. Se enteró y lo obligó a su papá a venir. Así que el padre dijo que estaba muy contento de haber acompañado a su hija porque no se imaginaba lo que era. Soldados identificados 121. Soldados identificados 121, nos restan nada más que 5, estamos en ese proceso de seguir buscando información, de rastrear datos, de buscar. Es muy difícil porque lo estamos haciendo a nivel personal, no tenés apoyo de nadie y hay que viajar a Chaco y es un dinero importante y hay que estar allá y vas siempre por datos concretos porque tampoco lo podés difundir mucho porque el tema es cómo se aborda a esa persona. El tema de qué le decís, la llamás por teléfono, le decís, tenemos esto, no, hay que abordar de una manera especial. Y por eso, no sé si sabemos, pero no ha ido muy bien con las cosas que hicimos. Sí. Julio, es difícil también porque hay que sacarle todo el contenido ideológico. Acá no hay una ideología, no hay una búsqueda ideológica de nada, simplemente devolverle a esa familia la verdad de lo que pasó con su hijo. También hay una búsqueda en la historia de la Argentina de los desaparecidos, que también hay que sacarle la parte, digamos, ideológica, y hay nietos que han podido recuperar a sus abuelas. O sea que Argentina sigue de la década del 70 hasta hoy dándole identidad a personas, devolviéndole el contacto familiar, y eso me parece que en tu caso te hace merecedor ya del premio Nobel. Y no es un chiste lo que digo. No, yo te agradezco infinitamente, pero nosotros arrancamos, por decirte algo, con la presidencia de Cristina, seguimos con la presidencia de Macri, seguimos con la presidencia de Fernández y vengo ahora a hablar con Petri, con el ministro. O sea que esto trasciende todo lo que tenga que ver con los políticos. Esto es algo
que no tiene, no sé cómo llamarlo, porque es la identidad de nuestros compañeros. Están ahí, el cuerpo está ahí, está huérfano, y no fue huérfano. Entonces hay que buscarle esa identidad, que ahora tenemos que poner todas las herramientas que tengamos, todas las formas, las ideas que se nos puedan ocurrir, para que esos 5 compañeros, por lo menos hasta el día que uno respire, voy a estar siempre buscándolos. Continuamos ahora con la entrevista a Miguel Monforte, realizador del documental El viaje de Elma, que nos detallará en esta entrevista. Bueno, del otro lado de cámara hoy, Miguel, ¿qué va a hacer? ¿Alguna vez tenía que tocar? Esto también sí, es parte justamente de ser productor, ¿no? Cuando uno encara las realizaciones audiovisuales, le encanta justamente hacer que su producto se muestre, pero bueno, definitivamente también hay que salir a venderlo, que es de alguna manera esto, ¿no? Bueno, nos hemos encontrado hoy en USIP esta tarde para conocer varias cosas. El 10 de junio es una fecha muy particular y vos nos has contado del viaje de Elma. Contale un poco a la gente que nos está viendo de qué se trata tu documental. El viaje de Elma justamente trata sobre algo que nosotros entendemos que es algo muy humanitario que tiene que ver con la afirmación de nuestros derechos en las Islas Malvinas. Es la historia de una mamá correntina que perdió a su hijo en la Guerra de Malvinas, que fue uno de los tantos que quedaron sin identidad en Darwin durante más de 35 años y que luego, bueno, gracias a la tarea de Julio Aro y también al apoyo institucional de la Fundación No Me Olvides, por supuesto de mucha más gente e instituciones que se sumaron luego, pudimos tener la fortuna de que se restituya la identidad de Gabino Ruiz Díaz, el hijo de Elma, esa mamá que había confiado, que fue la primera que confió en este proyecto allá por 2009, cuando se le comentó que había una posibilidad científica de comprobar dónde estaba su hijo y que desde su sabiduría dijo, bueno, voy a apoyar a esta gente que viene de tan lejos, de Mar del Plata, a comentarme esto y voy a decir que sí, que a mí me interesa que se haga. Ella dio esa puntapié inicial, digamos, a todo un proyecto que durante una década tuvo muchas vicisitudes, pero que hoy tenemos, digamos, la alegría de que haya ya 121 reidentificados y faltan solamente 5 en Darwin como para devolverle su identidad. Y Elma fue, digamos, en este proceso la última madre que pudo viajar para conocer la tumba de su hijo. En el medio lo hicieron muchos familiares, pero por motivos de salud, Elma fue la última que pudo viajar. Se viajó con ella en una comitiva muy pequeña, poquito antes de que comenzara la pandemia, y además también tuvo la oportunidad, poquito después de que transcurra la pandemia, de conocer a Jeffrey Cardoso, que fue el militar británico que le dio sepultura a nuestros caídos con honores militares y religiosos en 1983, eso no lo sabíamos hasta hace muy poco, y además fue la persona que generó un informe con el que se pudo devolver la identidad de nuestros caídos, porque ahí él detallaba a todos los que no pudo reconocer porque no tenían su chapita identificatoria, todas las digamos, las señales o todo lo que encontraba, no solo en el lugar donde lo había encontrado, sino también qué señas particulares o qué tipo de uniforme tenía, o si tenía cartas en nombre de fulano de tal, bueno, una serie de detalles que él no tenía protocolarmente que hacerlo, pero Cardoso lo hizo también como un gesto humanitario, y mediante ese informe, 30 y pico de años después, se pudo también establecer que los cuerpos que estaban ahí había una forma de reidentificarlos. Y con el viaje de Elma a Malvinas, sabiendo dónde estaba su hijo, también en un proceso que le devuelve la paz a las familias, y también encontrándose con Jeffrey Cardoso encontramos, por supuesto, una historia muy humanitaria, que es lo que se plasma en definitiva en este documental. Entender que Malvinas no es solo la guerra, de hecho el tema Malvinas arranca en 1833 cuando nos las usurpan los británicos, y desde entonces diplomáticamente no se dejó de reclamar. Hubo hasta grandes logros diplomáticos, digamos, por vía diplomática Gran Bretaña no tiene por qué decir que las islas son de ellos, pero bueno, todo esto obviamente quedó opacado en 1982 con la cuestión bélica, con tanto dolor que produjo. 43 años después estamos padeciendo ese dolor todavía, y a partir de ahí justamente una historia de amor como la de Elma, donde hay todo un proceso de resiliencia de parte de ella, como también de algunos veteranos de guerra que aparecen en el documental. Entendemos que hay otra forma justamente de mirar Malvinas, y eso es lo que tenemos para nosotros, me parece una tarea fundamental, quienes somos cine independiente, de
establecer un contacto distinto con los jóvenes, ¿no? Invitar a la gente a que mire el documental, pero sobre todo llevarlo a las escuelas, hacer que lo vean los jóvenes e intercambiar y no quedarnos solo en lo duro de la guerra, que hay que seguir recordando, pero sobre todo esto de tener una mirada absolutamente distinta y proyectada hacia el futuro. Quiero trabajar, un curso voy a hacer, en capacitación UCIP lo voy a lograr. Inscripciones abiertas en Luro 3030, en capacitación UCIP te podés formar. Capacitación UCIP para niños y adultos, 18 cursos pensados para vos. En UCIP te podés formar. Por último, como le dijimos en la entrevista, Juan Pablo Seco Pons, biólogo marplatense, para hablar sobre los recursos naturales de Malvinas. Bueno, tener un tocayo biólogo y investigador del CONICET en Mar del Plata me da orgullo, solo por coincidir el nombre. Gracias por venir hoy a UCIP. No, gracias a vos, Juan Pablo, gracias también a UCIP por recibirnos. Y bueno, hemos recogido el guante con la invitación para venir a conversar sobre aves de Malvinas aquí, en esta charla que también congregó a Julio Aro, con lo cual creo, si no vos me corregirás, ha sido muy interesante la conversación al tocar dos temas completamente diferentes, pero con una causa común. Bueno, por un lado, como bien decías, la historia de Malvinas, la historia del conflicto. Había una Malvinas antes del conflicto, una Malvinas después, pero nuestros recursos naturales, los recursos argentinos, están existentes y ese es el verdadero interés, digamos, de los estados transnacionales, de poder aprovechar lo que en Malvinas hay, lo que hay en Antártida que se ha descubierto y que se va a seguir descubriendo y lo que hay en todo ese sistema. Ahora, vos te ha tocado desarrollar en tu saber las aves migratorias que van desde nuestro territorio a Malvinas. Sí, correcto. Las especies de estudio son las aves marinas que venimos estudiando desde el grupo de investigación dentro de la universidad. Y son aves que nidifican en Malvinas, pero claramente hacen un uso muy puntual de las islas porque prácticamente el 70% de su vida se alimentan en el mar, con lo cual nos lleva a desafíos de investigación, dado que estas aves cuando no están en sus islas están en el mar alimentándose e impone desafíos para investigarlas, pero con recursos de distintas agencias, tanto locales, nacionales como internacionales, hemos venido realizando distintas investigaciones que aquí hemos plasmado algunos de sus resultados y mostrando que las aves son indicadoras del estado de salud ambiental, pero también importantes reguladores de poblaciones de peces y con roles claves en el ecosistema. Bueno, como por ejemplo, ¿cuáles son esas conclusiones en esas investigaciones? ¿De qué especies estamos hablando? Estamos hablando de especies de aves marinas del orden de los albatros y petreles, que es el grupo de aves marinas más amenazado del planeta. De las 22 especies de petreles, 17 se encuentran amenazadas, del 56 especies de petreles más de la mitad, con lo cual hay un claro énfasis a nivel nacional, pero también internacional, dado que Argentina conforma varios foros internacionales de realizar y materializar investigaciones en pos de la preservación y conservación de estos recursos vivos, que son las aves marinas. Bueno, mostrabas en tu presentación el desarrollo, el recorrido, los miles de kilómetros que estas aves hacen en busca de su alimento. Así es, cuando no están atados a un nido o a un pichón, estas aves erran por distintas regiones del océano en búsqueda de alimento, principalmente para poder afrontar la próxima reproducción o evento reproductivo. Hemos realizado investigaciones que nos han devenido en resultados donde podemos explicar, como aquí hemos hecho, los usos que hacen del espacio marino. Se trasladan muchos kilómetros en búsqueda de ese alimento que no se encuentra homogéneamente repartido en el mar, sino puntualmente localizado, y que claramente se enfrentan a desafíos múltiples, no solo a la adversidad climática per se, sino también a actividades humanas que tienen lugar allí. Bueno, no sé si Malvinas será un lugar acogedor para ellas, pero Mar del Plata, ¿tiene lugares donde esas aves puedan anidar, donde puedan parar, hacer una parada para descansar, por ejemplo? Sí, tiene paradas donde se descansan, pero básicamente tienen muchos sitios de alimentación. Aquí Mar del Plata conforma lo que es el sur de la confluencia Brasil-Malvinas, o sea, del encuentro de dos masas de agua con características físico-químicas completamente opuestas, que lo que hace es congregar alimento. Congrega peces, congrega recursos que son explotados por la industria pesquera, pero también por estas aves, así como otros vertebrados como los mamíferos marinos, con lo cual Mar del Plata y sus zonas de adyacencia son zonas de alimentación, así como también de tránsito para estas especies, pero primordialmente de alimentación. Bueno, Juan Pablo, el orgullo entonces, como decíamos, de que un
especialista, un investigador como vos, sea marplatense, esté viviendo aquí en Mar del Plata y pueda también hacer este recorrido que de alguna manera viene a ratificar la soberanía argentina sobre Malvinas y todo el sector del sur. Así es, correcto. Yo desde ya agradecido por el espacio y bueno, los invitamos a participar de las diferentes propuestas que vienen haciendo las universidades y el sector científico argentino, donde mostramos lo que hacemos. Por ejemplo, hubo una el sábado pasado, hace dos días, y bueno, parte de allí exponemos estos resultados. Quiero trabajar, un curso voy a hacer, en capacitación UCIP lo voy a lograr. Inscripciones abiertas el Luro 3030. En capacitación UCIP te podés formar. Capacitación UCIP para niños y adultos. 18 cursos pensados para vos. En UCIP te podés formar. Llegamos al cierre de este programa en este día 14 de junio, conmemorando aquel 14 de junio de 1982, donde fue la firma del cese a fuego de Malvinas, una historia que caló tan profundo en todos los argentinos y todas las argentinas, donde el 10 de junio nosotros reafirmamos ese día los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector atlántico, donde quisimos con este programa tener estas entrevistas conmemorativas de Malvinas. Dejando este tema de lado, aprovechamos para hablar otras cuestiones que han sucedido en esta última semana. Quizás la más importante para el sector empresario tiene que ver con las diferentes acciones realizadas el viernes anterior en la ciudad de Buenos Aires, donde nos reunimos muchas cámaras empresarias, más de 100 representantes de toda la provincia, más de 60 cámaras empresarias de la provincia, entre las que la UCIP fue partícipe y conductora también de este tipo de reunión, con los 3 legisladores, 3 senadores de la Libertad Avanza, que manifestaron luego de esta reunión su voto negativo al actual proyecto que tiene media sanción en diputados, modificando el artículo 48 de la ley 11.653, pero conocida generalmente y acá en nuestra ciudad como la ley que modifica las indemnizaciones laborales, si bien lo que modifica es la actualización de los créditos laborales, pero que multiplica enormemente los montos de los juicios con el transcurrir del tiempo. Un transcurrir que depende de la justicia, que no depende ni del empleador ni del empleado, que depende de la celeridad o no que le dé la justicia, pero que hace que juicios millonarios se vuelvan multimillonarios, que se multipliquen por más de 40 los montos de los juicios y que lleven a las pymes a ruinas, que lleven a las empresas a pagar cifras millonarias que vuelcan a cualquier pyme de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Y por eso es importante que esto que ya había empezado a suceder en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de febrero, con un fallo en su momento del Tribunal del Trabajo, que fue ratificado por la Cámara, y luego nosotros nos presentamos desde CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, planteando otra postura, estas actualizaciones que no eran por tasa, sino por un coeficiente, el coeficiente SER, más 6 puntos de tasa, y que se capitaliza mensualmente, porque está así en su cálculo, en el mismo coeficiente, que no estaba planeado para este tipo de procesos, y que ha llevado a tener juicios multimillonarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acudimos a la Corte Suprema, revieron este criterio y hoy se normaliza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por el contrario, en la provincia de Buenos Aires notamos cómo no solo surge un fallo de la Suprema Corte, el famoso fallo Barrios, que le pedimos encarecidamente a los miembros del Supremo Tribunal que revean este tipo de fallos, porque hoy está generando muchos inconvenientes ya con los juicios que están desde hace varios años, que están en trámite, donde en los mismos tribunales se actualizan estos montos de la demanda en base a este criterio, que es de un juicio civil, pero se está usando en los juicios laborales y lleva a empleadores a pagar cifras millonarias. Y hay quienes pueden pagar y quienes no lo pueden pagar. Conocemos casos de empresas que han tenido que pedir créditos para poder pagar estos juicios laborales que son enormes y que de alguna manera están en una situación donde un despido, una renuncia, alguna cuestión que sucedió hace muchos años,
no se dilucidó en su momento y con el transcurrir del tiempo terminan siendo enormes. Por eso que para nosotros ha sido muy importante la reunión de la semana pasada, la reunión de esta semana, donde hemos tenido también todos los bloques opositores en el Senado provincial que han manifestado su rechazo a este proyecto de ley, donde con esta mayoría se lograría este rechazo y el no avance de esta propuesta del ser +6 para los juicios laborales, y que en el día de ayer viernes ha surgido también por un medio periodístico que el gobierno provincial no es autor ni impulsor de este proyecto de ley. Esto que ha dicho la vicegobernadora Verónica Magario, presidenta del Honorable Senado Provincial, la verdad es que llena de expectativas a muchos empresarios, a todo el sector empleador, no solo el sector empresario, aquellos que son de organizaciones, aquellos que son de fundaciones, hospitales, un montón de empleadores que incluso en el caso de las pymes consideramos que va en contra de la generación de empleo. Pero también pensemos que empleador es un hospital, empleador es un colegio que tienen que seguir brindando su misma prestación de servicios. En un colegio se va un docente y tiene que reponer con otro docente, porque nuestros hijos no pueden estar sin estudiar o teniendo menos docentes. En un hospital lo mismo, en una clínica lo mismo, tienen que reponer los profesionales, con lo cual es muy gravoso y puede llevar a la quiebra a muchos establecimientos en la provincia de Buenos Aires. Festejamos que esto en el Senado haya quedado o quede sin efecto. Esperemos que se ratifique esto que se ha expresado todos los bloques opositores y que ha expresado la vicegobernadora, y que los miembros de la Suprema Corte de Justicia puedan rever este criterio aplicado en el fallo Barrios en alguna próxima causa, porque son muchísimos los casos que estamos teniendo en toda la provincia y aquí en la ciudad de Mar del Plata, donde ni siquiera se llegan a apelar estos fallos porque el mismo tribunal oficia de mediador para llegar a un acuerdo antes de la sentencia, con lo cual ni siquiera se llega a apelar porque se termina de alguna manera haciendo una transacción entre empleado y empleador para que no sea más gravosa. Y por otro lado, en los casos que hay que apelar también son tan grandes los números que a una pyme se le dificulta muchísimo tener que poner la plata para esperar la sentencia luego de la Suprema Corte, porque las apelaciones no son con efecto suspensivo, sino con efecto devolutivo. Hay que poner la plata para después poder apelar. Esto la verdad es que trae una situación muy, muy grave para todas las empresas, que esperemos pronto se mejore, porque nos pone en disparidad de condición con el resto de las provincias que integran la República Argentina. Y como último queremos felicitar a la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ha obtenido en estos días un reconocimiento del Honorable Consejo Deliberante por el mérito académico, una universidad muy consustanciada con la UCIP. La UCIP ha sido fundadora con otros actores sociales de la anterior Universidad Provincial de Mar del Plata y de la actual Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 75. Integramos la fundación para la Universidad Nacional de Mar del Plata y creemos que a partir de la Universidad Nacional de Mar del Plata se ha hecho este quiebre tan necesario para la ciudad, que muchas veces se discutía si era turística, luego si era turística e industrial, pero que la verdad es que este industrialismo surge a partir de tener profesionales propios, profesionales desarrollados aquí en nuestra ciudad. La Universidad Nacional de Mar del Plata hizo este punto de inflexión para que la ciudad se desarrolle productivamente. ¿Y qué es la universidad para nosotros? Es la Universidad de Mar del Plata, esta que tenemos tanto cariño, muchos que hemos pasado por sus aulas y otros que no, pero que forman los profesionales, que ha evitado en sus momentos que muchos jóvenes se vayan a estudiar a otra ciudad, como era antes, que iban a La Plata o a Capital, que se queden en su ciudad, desarrollar de acá los recursos humanos, desarrollar este potencial profesional que ha servido para el crecimiento y el desarrollo de nuestra comunidad, pero sobre todo también para la movilidad social ascendente de aquellos que sus padres no estudiaron y sus hijos hoy son profesionales, o aquellos que ya siendo profesionales sus hijos profundizan y siguen de alguna manera en un progresismo desde el punto de vista de estar un poco mejor que nuestros padres y que nuestros hijos estén un poco mejor que nosotros. Felicitamos a la Universidad Nacional de Mar del Plata en este reconocimiento, lo sentimos todos propios. Esto ha sido todo por hoy, nos encontramos nuevamente la semana próxima aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata.
Que tenga una buena semana.